Hermanos. Bueno, si se dan cuenta, seguimos ahorita con un problema con el sonido y realmente estamos al pendiente porque como que parece que la máquina va a detenerse, pero pues gracias a Dios que hasta ahorita sostiene la carga. Bueno, hermanos, en medio de toda esta situación que todos estamos viviendo, y no hablo de todos hablando de solamente un cúmulo de personas, sino hablando de un mundo de gente, un universo de gente que está viviendo una situación verdaderamente muy difícil y que no solamente estamos siendo parte de esta pandemia, sino que también ahora estamos considerando todos los problemas que va a traer consigo estas necesidades económicas que mucha gente va a comenzar a tener, estas limitaciones. Algunos han perdido y van a perder sus empleos, otros su situación económica pues no va a ser como antes, más holgada, sino va a ser algo más moderado. Y vamos a tener realmente que aprender de qué manera pues ir llevando las cosas. Así como en el libro del Génesis nos enseña en cierto momento que hay un tiempo de vacas gordas y un tiempo de vacas flacas. No es solamente una frase, sino es una realidad. Yo creo que hay tiempos en los que pues teníamos sobradamente y se nos antojaba una hamburguesa y ibas por una hamburguesa porque se te antojaba, era un lujo, un antojo. Pero ahora pues vamos a tener muchos que limitarnos a comer lo indispensable, a aguantarnos un poquito esos antojos y a comer lo que realmente es provechoso para nuestro cuerpo, y esperando que vengan esos tiempos en los que la situación pues continúe mejorándose. Te voy a invitar a que vayamos al libro de Primera de Reyes. Comentaba nuestra hermana Abril que a ella en su negocio pues ha bajado un 70% la venta de los artículos escolares que vendía normalmente para las escuelas. Yo te pregunto, ¿cómo se ha visto menguada tu economía? ¿Será lo mismo que hace algunos meses? ¿Verdad que no? Entonces, nosotros tenemos que aprender de todas estas cosas que Dios permite que vivamos y que son de alguna manera un mensaje a través del cual tenemos que aprender para poder subsistir. Sí. Vemos este caso que viene en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 en adelante. ¿Estamos? Dice: vino a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella,
para traérsela. Él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque verdaderamente tú eres ese pan de vida, Señor. Tú eres el que nos nutre y nos fortalece para los tiempos difíciles, Señor. Y que gracias, aunque vengan tormentas, aunque vengan terremotos, aunque vengan hambres, aunque vengan enfermedades, Señor, sabemos que eres tú quien nos sostiene, Señor. Ponemos delante de ti cada una de nuestras vidas y la vida de aquellos que necesitan ayuda, Padre, para que tú obres en sus vidas. A ti damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo le doy muchas gracias a Dios porque a través de este libro, en verdad que cuántas enseñanzas hay. Cuántas cosas para que nosotros aprendamos y que no sintamos que están pasando cosas que nunca han sucedido, y que quién nos podrá informar sobre las situaciones que estamos viviendo. Esta parte nos habla de un tiempo muy difícil realmente para el pueblo de Israel y para todo el mundo, porque dice que en la tierra no llovió durante el tiempo que Elías había predicho. Jesús lo confirmó y lo corroboró en uno de los evangelios, cuando hablaba acerca de que en el tiempo de esta viuda Dios había cerrado el cielo por un lapso de 3 años y 6 meses. Estamos hablando de un total de 1275 días sin lluvia. Cuando usted analiza cuáles son las consecuencias que trae consigo el desabasto de lluvia, pues simplemente los campos se secan, las vacas se mueren, la gente comienza a tener escasez y mucha necesidad. Y es por ello que vemos este dato que es muy curioso, que esta mujer, ella no era israelita, ella era de otro país. Sin embargo, el Señor lo mandó a Elías a ese lugar para que fuera sustentado por ella. Pero usted dése cuenta de lo que la Biblia dice. Ella salió de su casa a recoger unos leños para poder cocer la poca harina que tenía y comer ella y su hijo y dejarse morir. Vale la pena que hagamos un poquito de análisis al respecto, porque dice que era un puñado de harina lo que tenía. ¿Qué le gusta a usted un puñado de harina para hacer qué? ¿Un bolillo? ¿Qué le gusta para hacer qué? ¿Cómo se llama?
una de esas tortitas que a veces les ponen carnitas o ¿cómo se llaman las gorditas? Una gordita, ¿qué le gusta? Que era la provisión que ella tenía, y dice, y que era un poquito de aceite, y que había salido a la calle, al campo, a recoger leña, 2 leñitos nada más, no necesitaba más para poder cocer esa poca harina y comérsela ella y su hijo y esperar la muerte. Hay cosas que no debemos de pasar desapercibido, pero en los tiempos de hambre, en los tiempos de pandemia, comienza a haber muchas formas en las que la gente quiere proveerse de esas necesidades. No nos vaya a extrañar a nosotros que todo esto que estamos viviendo vaya a desatar una ola de robos, de saqueos, de violencia, porque la gente va a estar en la angustia y en la necesidad de querer llevar de comer a sus hijos. Y van a ser consecuencias que se van a dar por toda esta situación que estamos y que seguiremos viviendo, porque la situación no ha terminado. Aunque se hable de que ya la situación se ha aplanado, vamos a seguir encontrando y escuchando que hay muertos. Y que hay gente que va a perder su trabajo, va a perder sus empresas. Porque usted cuando pasa a veces por la calle ve negocios ya con el signo o con el letrero de se rentan, porque son insostenibles, ya no van a poder seguir más tiempo sosteniendo gastos. En tiempos de hambre, la misma Biblia y la historia habla de que la gente llegaba a los límites de comerse los animales, de comerse los insectos, de comerse muchas hierbas que no se comen, hasta el grado del canibalismo. En el libro de Jeremías, si usted lee Jeremías, habla de que cuando el pueblo de Israel fue invadido por Babilonia, llegaron al grado de comerse a sus hijos porque ya no tenían alimento. Pero esta mujer, ella era temerosa realmente de Dios. ¿Qué era lo que ella realmente que pretendía hacer después de comerse lo poquito que tenía de comida? ¿Qué iba a hacer? Dejarse morir. Porque ella no pensaba realmente en hacer este tipo de atrocidad. Sin embargo, vale la pena que realmente lo consideremos, porque este 2020 hubo muchos augurios y muchos falsos profetas que decían que el 2020 iba a ser un año de mucho éxito, de mucho progreso, de mucha prosperidad para muchas personas. Sin embargo, gloria a Dios, porque desde hace un año antes a nosotros se nos venía diciendo que tuviéramos cuidado con nuestra economía, que no te anduvieras metiendo en cuestiones de financiamiento, ni de préstamos, ni sacando cosas a crédito. ¿Se acuerdan? Quienes han estado aquí desde hace un año. Dios venía de alguna manera preparándonos y diciéndonos que algo iba a pasar. Gracias a Dios que no somos adivinos, que Dios lo tenía reservado para que en su momento lo pudiéramos ver y lo pudiéramos conocer. Pero, ¿qué resta ahora realmente por hacer, hermanos? A esta viuda, Elías le dijo algo, y es algo que usted y yo tenemos que buscar. Que la harina que usted tiene en su casa, su provisión que usted tiene en su casa, no se acabe. Y que el aceite no mengue, no se reduzca, sino que permanezca. Así es que no pensemos que saliendo de esta podemos comenzar nuevamente a hacer planes de progreso, de que vamos a hacer esto. Hermanos, que Dios nos sostenga, que nuestro continuar en la vida sea algo continuo. Porque Elías le dijo a esta mujer: la harina que tú tienes almacenada no se va a acabar, no va a menguar, va a permanecer. Y el aceite tampoco va a escasear, va a permanecer. Así es que cuando usted vea su alacena, realmente lo que usted le pidamos a Dios: Señor,
No que haya una gran abundancia, sino que haya un sustento. Que sea algo sustentable, Señor, para que vayamos comiendo cada día. Cada día. Porque esta mujer nos enseña, esta viuda, que vivía al día. Ese puñado que tenía era para que viviera un día más. Tampoco dice que se llenaba un costal de harina y barricas de aceite. No, estaba siendo sustentable. Algo que a veces olvidamos de aquel rezo del Padre Nuestro que dice: danos ¿qué? El pan de cada día, Señor. Dánoslo hoy. Cada dato que viene en la Biblia de alguna manera nos habla a nosotros como creyentes. Elías le dijo a esta mujer: a mí primero, hazme una torta. Imagínense nada más una telera con un puñado de harina. Si de por sí iban a comer dos la mitad, y ahora le dice: pues comparte conmigo el pan. Iba a ser algo muy pequeño, pero ella le dice: hazme primero una torta, y después comerás tú y tu hijo, y Dios las va a sostener. ¿Qué significado tiene esto que Elías le estaba diciendo a la viuda? Vamos al libro de Levítico. Fíjate, fueron 1275 días sin que lloviera. Levítico capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 10. ¿Estamos? Levítico 2 del 1 al 10. Fíjate. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Y ofrenda encendida es, ¿qué dice? De olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima, de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuelas, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Elías estaba haciendo el papel del sacerdote. Elías estaba haciendo el papel de hijo de Dios. Y estaba bendiciendo a esta mujer. Porque esta mujer tal vez hubiera pensado: no, pero ¿por qué yo voy a compartir contigo?
es apenas para mí, para mi hijo. Pero Elías le estaba diciendo, recibe la bendición de Dios, porque es algo grato que tú vas a hacer a Dios. Tú vas a quemar esa torta, me la vas a dar a mí y va a ser algo que a Dios le agrada. Tal vez la viuda pudo haber dicho, es que ¿cómo te voy a compartir si apenas tengo poquita harina? Apenas tengo un puñado. Cosa que usted y yo tenemos que aprender, hermano. Porque a veces lo poco que tenemos no lo queremos compartir. Porque estamos pensando, ¿y qué voy a hacer? No, pues si le comparto a este me voy a quedar sin nada. Cuando no sabes que más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. Porque el que da recibe. Y a veces nos queremos atragantar el pan nosotros solos sin querer compartirlo con nadie. Una vez escuchaba una historia, un hecho muy hermoso que me gustó. Habla de un vagabundo que estaba en la calle y alguien se acercó y le dijo que si no quería un trozo de pizza que llevaba. Y el vagabundo le dijo que sí. Y cuando se la compartió, se acercó otro vagabundo a él y le dijo, ¿me regalas un pedazo de lo que te dieron? Y el vagabundo dijo, sí, cómo no. Y compartieron ambos su trozo de pizza. ¿Sabías tú que entre los pobres se comparten lo poco que tienen? Y que tal vez ahorita nosotros podemos decir, es que me está afectando mucho. Hermano, ¿sabes a quién va a afectar más esta pandemia? A los pobres. A los pobres. De alguna manera, algunos tenemos coche. Tenemos algo en casa. No nos hemos quedado desprotegidos porque el Señor lo ha prometido. No te voy a dejar. Pero tienes que confiar y tienes que ayudar y procurar a que aquellos a quienes Dios te permita poderle compartir. Sin estar considerando, híjole, es que nada más es un bolillo. ¿Te imaginas esta viuda, hermano? Que nada más tenía un puñado de harina. Un puñado. ¿Qué haces con un puñado? Ni siquiera para el desayuno. Porque comemos 3 veces al día y algunos somos muy tragones, comemos más. Pero alguien que solamente tiene un puñado y sin embargo lo comparte. Por eso en este tiempo, no como un método, hermano, para pedirte que des dinero, no, pero como una forma de que tú hagas que la bendición no se acabe en tu casa. Da, hermano, ofrenda, diezma, da, hermano, porque es algo grato al Señor. ¿Tú quieres ser grato a Dios? Pues entonces aprende, hermano. Esta mujer en tiempos de crisis hizo lo que realmente Dios quiere. Esto de las ofrendas de las tortas de harina es la ofrenda de la gente más pobre. Los ricos ofrecían becerros, bueyes, carneros, pero la ofrenda para los pobres era una torta de harina, lo poco que tenían. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa los toros, no le interesa la carne ni la sangre de los animales. Lo que Dios ve es tu corazón. Así es que tal vez tú digas, híjole, hermano, es que pues ahora sí no puedo ofrendar, nada más tengo 10,000 pesos y pues no puedo ofrendar. Tengo 100 pesos, no puedo ofrendar. Tengo 10 pesos, no puedo ofrendar. Cuando Jesús dice que en el templo hubo una mujer que le dio todo lo que tenía. Y Jesús, estando cerca del lugar donde se depositaban los dineros, dijo, esta mujer ha dado más que todos, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer dio todo lo que tenía. Así es que, hermano, esta viuda de Sarepta de Sidón dio todo y fue grata a los ojos de Dios en un tiempo de crisis, en un tiempo de sequías,
en un tiempo de enfermedad y de hambruna. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Así es que, hermano, ¿usted quiere ser bendecido? ¿No se oye? A ver, más fuerte. Así sea, hermano. Entonces, no lo hagas por necesidad. Porque Dios ama a ¿quién? Al que da alegremente. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a dar gracias. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Levanta tus manos en señal de gratitud y dale gracias porque hasta ahora no has tenido un puñado de harina, has tenido más en tu casa. Hasta ahora no has tenido solamente una bolsa de sopa, has tenido más. No has tenido poquito aceite, sino has tenido más. Dale gracias a Dios por ello. Y pidámosle al Señor que nos permita poder compartir con aquellos que esta situación los va a afectar mucho. Tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus parientes. Y propongámonos también el ofrendar en la iglesia, porque todo esto está haciendo para poder ayudar a aquellos hermanos que están y que estarán en necesidad. Te damos gracias esta mañana, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Reciba usted la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. No vais a pensar que me estoy sonando porque tengo ya coronavirus, ¿no? Hermanos, en estos tiempos de esta situación que nos está tocando vivir y que pues cada día nos vamos haciendo más parte de esta situación, realmente como mexicanos no sabemos a ciencia cierta a qué es a lo que nos vamos a seguir enfrentando, ya que penosamente hay ciertas cuestiones que no se han informado como tienen que ser, y de alguna manera nos ha caído pues de sorpresa los índices de mortalidad, los índices de gente que se está infectando, y todo porque de alguna manera a veces pensamos que si ocultamos información, pues no va a ser grave el asunto. Ayer estaba escuchando precisamente a un investigador de Alemania que hacía un comentario que realmente me llamaba mucho la atención. Decía que la ministra Angela Merkel, desde el inicio que supo que Alemania estaba expuesta a este contagio, enseguida tomaron medidas de seguridad extremas, y que gracias a Dios la afectación no había sido algo tan grave, ¿no? Porque habían tomado muchas medidas, había poco índice de gente que se contagió, poco índice de gente que se murió, pero aparte de las medidas, la verdad fue fundamental, porque le habló al pueblo y le dijo: ¿saben qué? La situación es muy difícil, si no nos cuidamos muchos van a morir, pero si nos cuidamos podemos contrarrestar todo este contagio que se va a venir sobre el mundo entero. Y le puso el ejemplo ella misma a su pueblo al cual ella gobierna, utilizando el cubrebocas, guardándose en su casa, gobernando desde conferencias desde su casa, y guardando verdaderamente ese ejemplo que tenía que darle a su país, de tal manera que le habían hecho invitaciones para que fuera a algunos foros mundiales. Sin embargo, ella dijo: ¿cómo voy a hacer esto para yo le estoy diciendo a mi pueblo que se mantenga en su casa, yo voy a estar afuera de ella? ¿Qué ejemplo le voy a dar? Y
El ejemplo ha sido algo muy importante, por lo que este país de Alemania está saliendo ahorita precisamente de esa crisis. Una crisis que ha sido también ayudada y sustentada porque se ha financiado a la gente que está saliendo afectada, que ha perdido sus empleos, no con préstamos, sino realmente apoyándolos. Y llama mucho la atención, dice uno, pues gloria a Dios, qué padre. Escuchaba a esta persona que daba un dato muy interesante, que decía que en Hong Kong también habían sido muy expuestos a esta pandemia, pero se anticiparon y comenzaron a obligar a la gente a que se pusieran todos cubrebocas. Todo el mundo se comenzó a poner cubrebocas y comenzaron de esta manera a guardarse unos a otros en una buena distancia para no contagiarse. Y Hong Kong es uno de los países que no tiene contagios. Sin embargo, penosamente vemos que aquí cada día se está peleando si el cubrebocas es bueno o es malo, si nos ayuda o no nos ayuda, si es algo científico o si no es científico. Sin embargo, para nosotros, hermano, yo te quiero decir que no hay nada mejor que prevenir. No podemos exponernos realmente a ver si es que tenemos fortaleza en nuestro cuerpo para aguantar un virus así. Por eso mejor mantengámonos, guardemos las normas que se nos han pedido y de alguna manera de esta forma continuaremos en nuestra vida sana y continuaremos adelante. Se nos vienen tiempos muy difíciles, hermanos, muy difíciles. Nosotros estamos yendo al hospital del siglo XXI, al centro. Es increíble ver la desolación. No está permitido que vaya la gente a esperar a las noticias de sus enfermos. Usted entra al hospital y parece que está en un espacio, en una nave lunar, porque todo es con caretas, o sea, mucha protección. No es un juego. Realmente vemos que es algo muy serio y como tal realmente tenemos que tomarlo. Les decíamos a nuestros hermanos en la mañana que gracias a Dios, hermano, la Biblia nos habla de muchas cosas para que aprendamos, para que veamos que Dios todas estas cosas ya las ha tenido contempladas desde mucho antes de tiempo, para que vivamos como sabios y no como necios, aguardando y esperando con sabiduría los tiempos que nos están viniendo. Jesús en una ocasión decía que la gente sabía interpretar los tiempos. Cuando veía que había nubes decía, es que va a llover. O cuando no había nubes decía, va a hacer mucho calor. Y Jesús decía, pero ustedes hipócritamente no saben distinguir los tiempos que están viviendo. Y estamos viviendo tiempos que nos están hablando. Nos están diciendo que esto no es todo, hermano. Esta pandemia no es todo. Usted sale al centro, por ejemplo, o sale por algunas calles y ya ve negocios con letreros de se renta local, porque han preferido mejor cerrar sus locales que continuar con esta situación de empobrecimiento y lo que todavía sigue, porque mientras continúe viendo contagios, continuará esto afectándose más y más la economía. Llevamos 100 días a los cuales ya a muchos les ha afectado y a la que la gente todavía le va a afectar. Nuestra hermana Abril al principio de la primera reunión comentaba que ella en su negocio estaba teniendo un déficit de venta del 70%, o sea, nada más vende el 30% de lo que vendía diariamente. Yo no sé a usted cómo le haya afectado, y cómo le está afectando, y cómo le vaya a afectar, pero tenemos de parte de Dios realmente la solución. Los contagios y todos los temores y todo este tipo de situaciones está para aquella gente que no quiere creer, que se resiste, que no conoce. Y aún aquellos que se llegan a contagiar, que conocen de Dios,
pues esperemos que realmente cumplan ese propósito que Dios tiene para sus vidas. Con esto quiero empezar y decir a aquellos que nos ven por el internet, decirles que los extrañamos. Ya llevamos varias semanas sin podernos ver, algunos que han decidido no congregarse. Los extrañamos y los invitamos a que se fortalezcan y salgan adelante, que no dejen de alimentarse, que procuren congregarse cuando el Señor les dé la oportunidad y no que se vayan enfriando y que se aparten del Señor. Vamos a empezar con esta cita, hermanos, que está en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Ha escuchado usted las cifras de desempleo que hay en Estados Unidos ahorita? Hermanos, ¿se han escuchado las cifras que hay de desempleo en Estados Unidos? 20 millones de personas. 20 millones de personas que se han quedado sin empleo y a las cuales hay que estar apoyando, hay que estarles sustentando para que puedan continuar adelante. Y aquí penosamente se nos dice que no llegamos ni siquiera a 1 millón de personas afectadas. No puede ser posible estar ocultando cifras cuando realmente sabemos que se dice, hay un dicho muy coloquial que dice que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México ¿qué le da? Le da una pulmonía. Entonces son datos que de alguna forma no concuerdan. Y si lo que vemos ahorita en Estados Unidos de las manifestaciones y todo ello es de alguna forma porque es la forma en la que la gente está expresando toda su impotencia, todo su enojo, toda su frustración de estar cerrados. ¿Y qué nos espera a nosotros? Por eso hay que prevenirnos, hay que agarrarnos del Señor, hay que aprender a vivir en estos tiempos que estamos viviendo y los tiempos que se vienen. Primera de Reyes, capítulo 17. Del versículo 8 en adelante. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Amén.
Vamos a darle gracias a Dios. Te invito a que nos pongamos de pie. Cualquiera que sea tu situación, hermano, yo te invito a que la pongas delante de Dios. Si está siendo sostenida, si tienes todavía abundancia, si estás viviendo con escasez, ponla delante de Dios y démosle gracias a Dios esta mañana. Gracias, bendito Dios. Te damos gloria y honra, Padre, porque tú solamente tienes buenas nuevas, buenas noticias, buena enseñanza. Gracias por el camino que tú nos muestras para que lo sigamos y que caminemos en el camino de la prudencia y de la sabiduría. Enséñanos, Señor, y permite, Padre, que seamos testimonio a los demás, que seamos luz, que seamos sal. A ti sea la gloria y la honra, Padre, y te pedimos por aquellos hermanos que no se han podido congregar. Ayúdalos, Señor, en su aislamiento, a quienes están en los hospitales enfermos, Señor, o en sus casas. Padre, te pedimos por su salud, te pedimos por sus vidas, Señor, que tú, Señor, las preserves. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Cuando leía este caso, me trajo a la memoria el recuerdo de mi abuela. Ella dejó una marca muy provechosa en mi vida, de pequeñas cositas que viví con ella y que al principio las tomaba así como que accidentales, pero que con el tiempo va uno viendo que todo tenía algo que hablarme, que enseñarme en un futuro. Una de las situaciones difíciles que pasó mi abuela hace algunos años era precisamente que también ella tenía escasez. Ella no tenía gas, se le había acabado el gas y no tenía para poder comprar su tanque de gas. Y en el lugar donde ella vivía era una zona muy desértica. Había algunas varas, había algunos troncos, pero la gente pobre ya había agarrado todas las varas que se habían encontrado para poder cocer en su casa pues tortillas o los frijoles o poder cocer algo. Y me acuerdo que mi abuela me dijo: ve a ver si es que encuentras algo de leña. Si no encuentras, tráete las cacas de las vacas, que estén secas, porque eso nos va a servir para poder hacer leña y para poder cocer la comida. Y salimos al campo a recoger la leña que pudiéramos encontrar, y no encontramos nada. Lo único que encontramos eran cacas de vaca. Y regresamos a la casa con las cacas de vaca, y a mi abuela las hizo combustible y con ello coció la comida que ese día íbamos a comer. Y me hablaba precisamente de ello porque vemos que esta viuda había salido para conseguir leña. No había llovido. Dice en la palabra de Dios, si tú lees el capítulo antes, que había venido una sequía muy grande. Dice en el Evangelio de Lucas, Jesús decía que en el tiempo de la viuda de Sarepta dejó de llover durante 3 años con 6 meses. Y ese tiempo son 1250 días en los que no llovió. Entonces imagínate, 1250 días en los que no llovió sobre la tierra, y todo ello lo que ocasionaba precisamente era la sequía, la mortandad de los animales, el desabasto de la gente, la mortandad también en las personas, las epidemias, las enfermedades, la escasez, el hambre. Si vemos en este caso, dice que ella salió para recoger unos leños y para poder cocer lo poco que tenía de harina. ¿Cuánto era lo que tenía de harina, hermano?
un puñado de harina nada más tenía. Y tenía poquito aceite también para poder hacer la masa y poder hacer una torta. Porque ¿qué te sale con un poquito de masa? ¿Has visto los panaderos? Bueno, los panaderos hacen una bolita y precisamente con ella le dan forma a la telera o al bolillo, pero normalmente una bolita equivale a un bolillo o a una telera. Y era lo que ella tenía. Solamente eso para comer. Uno de mis trabajadores una vez me comentaba que él había pasado muchas necesidades, pero que algo en una ocasión él vio en su casa en Michoacán, cuando en una ocasión hubo una escasez muy grande y no había que comer. Lo único que comían eran tortillas con sal. Era todo lo que tenía. Y comentaba él que para saciar el hambre conseguían un pedazo de carne por ahí, o sea, de lo que podían conseguir, un pedazo de carne, y lo ponían en un taco. Y mientras estaban dando la mordida, la carne estaba amarrada a un hilo. ¿Te acuerdas, Julio? La carne estaba amarrada a un hilo. Y la gente, mientras le daba la mordida al taco, le jalaban la carne para que no se la comiera, pero ya mentalmente se estaba haciendo la idea de que estaba comiendo un taco de carne. Y de esa manera engañaban el hambre para que pudieran comer varios y hacerse la idea de que estaban comiéndose un taco de carne. Sin duda que en los tiempos de crisis la gente hace muchas cosas. Este mismo joven, este mismo compañero, este mismo amigo, también comentaba que cuando a él le faltaba el trabajo y no tenía ni para comer, se iba a buscar las papas. Y yo no sé si tú sepas, pero las papas se dan abajo. Son tubérculos y se dan abajo en la tierra. Entonces había que escarbar para poder sacar la papa. Y había papas que la gente ya no quería porque estaban grandotas, estaban deformes, ya no era la papa común que tú compras en los mercados, sino ya tenía deformidades y ya no la vendían, la compraban. Y de esas era de lo que ellos comían. ¿Cuánta gente no hace muchas cosas para poder comer? Se ha escuchado que en África, precisamente debido a la hambruna, aparte de comer también camotes de la tierra, los tubérculos, ¿sabes qué han optado por comer también en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de escasez? Los enjambres de langostas o de grillos o de chapulines. Se los comen. Los han tomado como parte de su dieta. Y a lo mejor tú has de decir, qué guácala, qué feo. Hay gente aquí en México que se come los chapulines. Es más, en Oaxaca hay gente que se come la hormiga. Se llama la chicatana. Se comen la chicatana. Se comen las iguanas. Se comen los ratones en Guanajuato. Y no lo hacen porque sea un gusto, sino porque es una necesidad. Esta mujer, lo único que tenía, hermano, era un poquito de harina y un poquito de aceite para comer un día. Porque ella lo que había pensado es comerse precisamente esa torta que iba a ser entre ella y su hijo. ¿Y qué iban a hacer después? Dejarse morir. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros somos capaces de ser conformistas? Y si no tienes para comer nada más, pues lo que tienes ahí en tu casa, un bolillo, una tortilla, comértela y ya no hacer nada más. No salimos a las calles a buscar,
No estamos inventando qué empeñar. No estamos viendo qué es lo que podemos hacer, a quién le podemos pedir prestado, a quién recurrir para que podamos seguir sustentándonos. Surgen cosas, muchas ideas. Pero esta mujer estaba sola. ¿Por qué era qué? Era viuda. Y estaba en un lugar solo. No había población, por lo visto, no había nadie. Y Dios envió a este profeta. Y lo envió para que él fuera sustentado por esta mujer. Cuando no tenía nada. Más que un puñado de harina. Y el profeta, ¿qué le dice? Dame de lo que tienes. Compárteme de ese puñado de harina que tienes. Haz una pequeña parte para mí y harás para ti, para tu hijo, y Dios no te va a dejar. Imagínese nada más una telera partida en 3 partes. Si de por sí, si usted se queda con hambre cuando se come una telera, por así de que compararlo, ¿qué pasa con media telera que usted se coma? ¿Cómo se va a quedar? Y ahora con un cuartito. Pero aquí lo que tenemos que ver es que la mujer fue obediente, confió en Dios, porque el profeta le dijo: dame, y no va a escasear lo que tú tienes en tu tinaja, ni lo que tienes de aceite, no va a escasear. Dios te va a sostener. En estos tiempos, hermano, no podemos engañar a la gente. Y como se decía hace rato, muchos hicieron augurios de que 2020 iba a ser el año de mucha prosperidad. Pues sí, a lo mejor es el año de mucha prosperidad para los que venden cubrebocas y los que venden gel antibacterial. Pero para la mayoría de la gente está siendo una situación sumamente difícil. Aquí de lo que tenemos que hablar, hermano, es que tenemos que buscar que Dios nos sustente, que Dios nos dé nuestra provisión sostenida. Tal vez no es el tiempo para que estemos pensando en comer cosas muy lujosas, ni ir a los restaurantes, ni tener lujos ahorita. No, hermano, con que Dios nos sostenga con lo necesario, que tu alacena permanezca con lo necesario de tu sustento. No queremos que se esté desbordando, no, hermano, que nos dé el Señor lo necesario. Si usted necesita una botella de aceite a la semana, que tenga una botella de aceite, una bolsa de arroz, que tenga una bolsa de arroz, que tenga frijoles. Como decían anteriormente, no queremos Rolex, queremos frijoles. Que Dios nos dé de comer, que no le falte a usted, que no le falte a sus hijos, porque es un tiempo para que usted y yo aprendamos a vivir con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Y aquí lo importante, que de lo que usted tiene, hermano, comparta usted con las demás personas, con aquellos que tienen menos que usted. A veces nos sentimos que somos muy pobres porque tenemos nada más 100 pesos en el bolsillo, o porque tenemos 50 pesos o 10 pesos. ¿Sabes tú que hay gente que no tiene nada? Hay gente que verdaderamente sale para poder llevar algo de comer a sus casas. Julio, ¿a tu hija le falta de comer? ¿Y quisieras verla con escasez? ¿Verdad que no? Nadie. Todos quisiéramos que nuestros hijos tuvieran, aunque sea poco, mucho, pero que tengan. ¿Qué fue lo que hizo esta viuda para poder seguir teniendo un sustento en su hogar, hermano? ¿Qué fue lo que hizo? Lo compartió. Lo compartió, le dio
le dio a Elías de ese poquito de harina que tenía. Le compartió un poquito a él. ¿Y qué trajo con esto consigo? Bendición, porque comieron, dice usted, dice la palabra de Dios, comieron muchos días. Ella y toda su casa. Y el aceite no disminuyó, ni la harina menguó, siempre permanecía igual. Cuando usted vaya a su casa y abra la bolsa de pan, nada más imagínese que usted saque pan y que la bolsa nunca se vea vacía, que siempre esté ahí en la misma proporción como usted la vio. Eso es un milagro de Dios. Dios quiere sustentarnos, quiere darnos lo necesario, y por ello, hermano, no le decimos mentiras, no le engañamos, ni le decimos: no, hermano, pasado esto usted va a ser muy próspero y usted va a tener muchas cosas, mucho dinero. No es cierto, hermano. Pobres de aquellos que en las iglesias comenzaron a hacer augurios del 2020 de mucha prosperidad, de mucho progreso, y lo que estamos viviendo. ¿Cuántos días son? No sabemos, llevamos 100. Para esta viuda eran 1250 días en los que estuvo viviendo esa escasez, y cada vez la situación se va agravando. Tal vez las primeras semanas usted en su casa tenía frituras, se la pasaba viendo televisión, tenía sustento, tenía dinero para comprar, y ahora cada vez ve que esa bolsa se va acabando sus ahorros, su sustento. Ahí es donde Dios quiere glorificarse en su vida. Con lo que tiene usted, hermano, ese puñado que tiene, si son 100, si son 1000, si son 2000, si son 50, si es lo que sea, compártalo. Comparta. Dele a aquella gente que se acerca a usted y que le está pidiendo porque tiene necesidad, o quien usted sabe que está necesitado en su familia, algún conocido. Compártalo. ¿Por qué? Porque más bienaventurado es que nosotros demos, porque el que da va a recibir. Aquí no les hablamos, hermano, de que usted esté diezmando y estamos duro y dale con el diezmo y con la ofrenda, no. Pero en esta mañana sí le voy a decir a usted que lo haga, para que usted reciba bendición. A lo mejor hay quien dice: pero yo que voy a diezmar, pues si nada más tengo 100 pesos, es todo lo que tengo a la semana. De, hermano, de. Porque si no, de lo contrario, usted mismo se está haciendo mal, usted mismo se está teniendo lástima de usted mismo. Y la palabra de Dios no quiere que tengamos lástima, sino que de alguna manera estemos confiados y fortalecidos en el Señor. Dice la Biblia que había una mujer que en el templo todos pasaban a dejar su ofrenda, y todos daban las pocas moneditas que traían en sus bolsillos, porque así fuimos enseñados. Se nos enseñó a dar limosna. Ay, lo que nos sobra se lo damos a Dios, como si Dios fuera así con nosotros. Pero había una mujer que estaba muy agradecida con Dios, y cuando fue al cesto para dar su ofrenda, dio todo lo que tenía. Eran unas pocas monedas, pero era todo lo que tenía, y lo dio de todo su corazón. Yo sé que algunos reciben ayuda en esta iglesia, algunos se les apoya, pero no han entendido que no nada más es para ustedes, que tienen que aprender a dar de lo que se les da. Que si se les apoya con 100 pesos, hermano, ofrende. De gratitud lo que Dios le está dando, de gratitud. Porque si no lo hacemos, somos mezquinos. Y no aprendemos porque solamente queremos que se vea por nosotros y que nos den y que nos ayuden.
recuerde que hay un pobre, más pobre que usted. Entonces, demos de gracia lo que de gracia recibimos. Yo no sé cuánto usted desea y diga: Señor, mira, de mi corazón te doy 10 pesos. Hágalo dice que con el dador alegre, con alegría de corazón. Dios ama al que lo hace alegremente. Pero sí, yo sé que hay algunos que se les apoya en la iglesia, pero ellos no dan. No es así, hermano. No es así. Demos de gracia lo que de gracia estamos recibiendo. Entonces, estos tiempos son tiempos para que seamos sustentados. ¿De qué te hablo de sustentar? Que que seamos sostenidos en una sustentabilidad. Así. No así, ni tampoco así. Que el Señor esté proveyendo tus alacenas. Pero que entiendas, esa mujer, ¿qué fue lo que le hizo a Elías? ¿Qué le hizo a Elías? ¿Qué hizo con la harina que tenía? La compartió, pero ¿qué hizo con esa harina? Hizo una torta. Vamos al libro de Levítico, para que usted y yo entendamos todos estos datos que vienen en la Biblia. Qué bonito es ver cuando el pobre ayuda al que es también pobre. ¿Ha tenido alguna vez de ir a algún basurero? Yo tenía unos amigos que nos íbamos algún día de la semana, no le digo uno ni dos, pero algún día cada semana nos íbamos a los basureros para ver qué encontrábamos. Y una vez encontramos una mina de oro. Encontramos el tiradero de los chicles Bubble Gummer. ¿Se acuerda de esos chicles? Eran unos chicles que venían en una barra grande, pero encontramos donde tiraban la merma del chicle. Y traíamos unas bolotas de aquí de chicle mascando. Y todos compartíamos cuando llegábamos ahí a las vecindades y salían los otros niños. Es bonito compartir porque todos andábamos ahí con el chiclerío, ya, todos masticando el chicle. Cuando alguien llegaba a encontrar un árbol que tenía duraznos, ahí tenías usted a la parvada de niños colgados todos del árbol bajando los duraznos, capulines, chabacanos, todo lo que hubiera. Una vez encontramos un árbol que tenía unas naranjas de este tamaño. No eran naranjas, se llamaban sidras. Cuando las vimos se nos antojó tanto que ideamos cómo bajarlas, pero oh, sorpresa, son tan duras que usted se cuelga y no se caen. Cuando logramos tirar una, oh sorpresa, ese fruto no se come, está tan seco que no le sale jugo, y el gabazo sabe horrible. Eso nos llevamos a una gran decepción. Pero son de esas aventuras que dice uno, para el pobre siempre anda viendo a ver de dónde saca. Se vuelve audaz. Mientras los ricos agarran y en los restaurantes tiran, si no les gustó un pastelillo, agarran y lo tiran, y ese pastelillo se va a la basura. ¿Saben a quién favorece?
al pobre y a los puercos, porque toda esa basura de los restaurantes se los llevan a los chiqueros, y los chiqueros y los puercos se dan una agasajada con la comida. En tiempos de hambre, hermano, en tiempos de necesidad, la gente suele hacerse muy audaz. Esa mujer, como vimos, le hizo a Elías una torta. Pero ¿qué significado tiene esto, hermano? Vemos ahí en Levítico capítulo 2. Versículos del 1 al 10. Ya todos lo tenemos. Dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y la pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memoria, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de harina de flor sin levadura amasada con aceite, y hojaldre sin levadura untada con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida de olor grato es a Jehová. ¿Qué estaba haciendo esta viuda? Una ofrenda grata a Dios. Una ofrenda grata a Dios, porque a Dios le agrada realmente la dádiva de nuestro corazón. Y ella no se negó, sino que obedeció y sirvió a Dios, y por ello le vino gran bendición para ella y para toda su casa. Con esto yo encuentro otra cualidad en esta mujer, que estaba dispuesta a servir. Porque cuando Elías le dijo: tráeme agua, no dijo: ¿y yo por qué te la voy a traer, viejo pelado? Ni siquiera te conozco. No, iba por el agua. Y cuando iba a llegar por el agua, Elías le dijo: hey mujer, también te pido que me traigas un poquito de una torta de más. Y ya fue cuando la mujer dijo cuál era su situación, pero ni aún así se negó. Hermano, sirvan a Dios, sírvanlo, porque es para bien de usted y bien de su casa. Muchos queremos nada más, como dicen, queremos que las bendiciones nos lluevan del cielo. No, hermano, hay un dicho que dice: enséñalo a pescar. No le des el pescado, enséñalo a pescar. Entonces, la bendición de Dios viene a través de que usted también esté dando algo de su parte. Esta mujer era todo lo que tenía y lo dio. ¿Cuántos de aquí de nosotros tenemos salud y no damos nada? Tenemos provisión y no damos. Como les digo, hay algunos a los cuales se les ayuda en la iglesia y no dan de lo que se les da. No, hermano, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si usted ha recibido salud, sirva al Señor en la ayuda, sirva al Señor
en su servicio. Si el Señor lo ha bendecido con provisión esta semana, compártanla, délo. Hay mucha gente necesitada. Por eso, hermano, estos son tiempos de sustentabilidad, para que seamos sustentados en nuestra ofrenda grata que entreguemos al Señor. Amén. Vamos poniéndonos de pie. Y yo le invito a que no sea como dicen nuestros papás: te entra por un oído y te sale por el otro. Demos testimonio, hermano. Yo les puedo decir, y me comentaba mi hija que hiciera este énfasis: lo que se recibe de las ofrendas y de los diezmos es para las ayudas que se necesitan. Hay que arreglar las camionetas, hay que arreglar mobiliario, hay que apoyar a los hermanos que están en necesidad, a otros que nos llegan a pedir ayuda sin que siquiera vengan a la iglesia, pero que están diciendo: ayúdennos. Esta semana hubo una familia que le dio COVID y no pueden salir, todos están enfermos, la esposa, el esposo, los hijos, y no pueden salir, y nos mandaron a decir: por favor, denos ayuda, ayúdenos. Estamos ayudando también, y quisiéramos ayudar a nuestros hermanos en Tabasco, que también están viendo las predicaciones, porque ahorita ellos no se pueden congregar. Su iglesia lleva cerrada varias semanas, como muchas, hermano. Y nosotros estamos aquí recibiendo el pan de vida. Demos, hermano, compartamos lo físico y compartamos también el pan espiritual. Los que nos están viendo los estamos esperando. Realmente añoramos estar nuevamente todos juntos, pero mientras el Señor no permita esto y sigamos así en confinamiento, hermanos, estamos orando por ustedes y esperando que también ustedes sean sustentados en sus necesidades. Y oremos, hermano, porque hay hermanos que están hospitalizados, hay hermanos que están en sus casas porque se han contagiado también. Hay necesidades. Entonces demos. De gracia hemos recibido, demos también de gracia. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te alabamos y te damos gloria y alabanza. Gracias por tu sustento, gracias por Jesucristo, gracias por tu palabra. Recibe el honor y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos.